Segundo bloque de Universidad Noticias, primera edición. Continuamos en el canal 30 de la televisión digital abierta. Recuerden que también tenemos presencia en las redes sociales. Estamos en Facebook, en señalu.tv y estamos en Twitter, senalutv. Hoy la defensa de las monjas involucradas en el caso Próbolo, el Instituto del Terror, como lo han denominado muchos en el departamento de Luján, entre ellas Cosaca Comico, dieron una conferencia de prensa y tenemos las novedades de esta conferencia con nuestra compañera Verónica Gordillo. Vero, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola Lucas, ¿cómo estás? Y tal como dijiste, la conferencia la dio uno de los abogados de las dos religiosas que están imputadas en la causa, Carlos Varela Álvarez. Lo que anunció fue que presentaron una denuncia penal en la unidad fiscal de abuso sexual, que antes era llamada unidad fiscal de Luján Maipú, por falso testimonio, y apuntaron a dos especialistas. El primero es falso testimonio contra los médicos y profesionales del cuerpo médico forense que realizaron las pericias de algunos de los testigos. Y la denuncia también incluye a las intérpretes de lengua de señas, porque consideran los abogados que tergiversaron y manipularon los dichos de los testigos en las cámaras Gesell que se han tomado durante todo a lo largo del proceso. El abogado Varela Álvarez aseguró que esto es un llamado de atención para la instrucción, para el fiscal Estropiana, específicamente, que lidera la investigación. Dijo que si no se mejoran el tema de la interpretación y de las actuaciones de los profesionales del cuerpo médico forense, el juicio penal puede ser desastroso porque tiene graves falencias, dijo, y manipulan a los testigos. Varela Álvarez también estuvo acompañado por Valeria Corbacho, una abogada de Buenos Aires que nada tiene que ver con el sacerdote imputado. Varela dijo que él la conoció cuando la mujer defendía de la Rúa en la causa de la Banelco, mientras él defendía a Flamarique. Ellos conformaron un grupo, digamos, para defender a las dos monjas imputadas, y además contrataron a una serie de especialistas, tanto intérpretes de lengua de señas como personas sordas, que lo que hacen es controlar que se realicen bien este tipo de cámaras Gesell judiciales, y también asesorar a los medios de comunicación en esta materia, que analizaron 7 cámaras Gesell, en 5 de los cuales subrayaron hay errores groseros de interpretación respecto de lo que dijeron los testigos de la causa. Bien, Verónica, muy completo el informe. Que tengas una linda jornada. Bueno, dialogamos allí con nuestra compañera Verónica Gordillo, que estuvo en vivo en la conferencia de prensa que dio la defensa de las monjas involucradas en el caso Próbolo. Vamos a cambiar de tema. Ayer Enzo Completa, que es el director del Centro de Estudios Sindicales y Sociales de nuestra provincia, estuvo en nuestros estudios. ¿Por qué? Porque la semana pasada se realizó un seminario debate en la Universidad Nacional de Cuyo sobre la reforma laboral. Académicos, especialistas, muchos referentes de sindicatos y gremios fueron parte de este seminario debate, y ayer él nos contó cuáles fueron las conclusiones respecto a esta reforma laboral que presentó ya el Ejecutivo Nacional días atrás y que prontamente ingresará al Congreso para su análisis y tratamiento. Veamos lo que decía Enzo Completa. Se realizó un seminario debate en la Universidad Nacional de Cuyo sobre la reforma laboral propuesta por el Ejecutivo Nacional ya hace algunos días. Va a ingresar en unos días también al Congreso de la Nación, y allí se van a discutir varios puntos. En la provincia de Mendoza, especialistas en la materia, académicos y también interesados en plantear algunos puntos en discordia respecto a esta reforma laboral, se juntaron en este seminario de debate en la Universidad Nacional de Cuyo, y nosotros hemos invitado a Enzo Completa, que es director del Centro de Estudios Sindicales y Sociales, una de las patas que organizó este debate, para que nos cuenten de alguna manera cuáles han sido las conclusiones de este seminario. Enzo, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días para toda la audiencia. Bueno, un poco preguntarte cuáles fueron las conclusiones, ¿no? Se puso sobre el tema hacia dónde nos llevaría la reforma laboral, ¿no? Sí, esa fue digamos, el interrogante, el disparador del debate, que sirvió para convocar a legisladores, académicos, agrupaciones estudiantiles, interesados en general
y preocupados en general por un proyecto de reforma que hoy está en discusión. Todavía no ha sido elevado al Congreso, consta de 28 páginas, 145 artículos, Bien. que modifican numerosos puntos de las leyes más importantes laborales en Argentina. Por Bien. un lado la ley de asociativismo, asociaciones sindicales, y por el otro lado la ley de contrato del trabajo, ¿no? Dos leyes que ya tienen algunas décadas sin ser reformadas y que hoy se las plantea modificar siempre con la excusa, digamos, o el argumento de que es necesario modernizar las relaciones laborales, sea lo que esto signifique, porque en realidad una de las conclusiones a las que se ha arribado en el marco de este foro es que, lejos de modernizar, muchas de las modificaciones que se plantean a la reforma o a estas leyes que dan forma al derecho laboral en Argentina son regresivas, digo, nos retrotraen a un pasado en el cual los trabajadores contaban con menos derechos y menos garantías legales. Bien. ¿Cuáles son los 10 puntos, podríamos resumirlos de alguna manera, más importantes de esta reforma laboral que se propone? Sí, en realidad hay una gran cantidad de puntos, algunos de ellos tienen el consenso de las centrales obreras, a priori ya se han manifestado a favor. Por ejemplo, a favor de la extensión de las licencias por paternidad a 15 días, o bien a favor del blanqueo laboral, ¿no? Esto del blanqueo tiene que ver con formalizar el trabajo que hoy no está registrado, ¿no? Trabajo precario, ¿no? Trabajo precario. Por supuesto, todo el arco político y sindical en Argentina está a favor de esto, que en la práctica implicaría realizar una moratoria para que los empleadores registren a sus obreros, muchos de los cuales están trabajando de manera no registrada, en negro, como comúnmente se dice, desde siempre. Y entonces, en los primeros 6 meses posteriores a la reglamentación de la ley, se les va a bonificar en un 100% a los empleadores todos los costos por el capital, por las multas, los intereses, los punitorios, y luego de los 6 meses, en un 70%. Digamos que estos dos puntos son los que tienen el consenso y no hay discusión. Son positivos. Es la zanahoria, vamos a decir, que se les ha dado a los sindicatos, puesto que detrás de estos puntos se lleva a cabo un gran paquete, una serie de vagones de medidas que son definitivamente mucho más polémicas y perjudiciales en algunos casos para los obreros, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, por un lado, la reducción de las indemnizaciones. Digo, claramente se va a modificar la forma en la que se calculan las indemnizaciones. Se va a volver más barato el proceso de despedir a una persona, ¿sí? Aproximadamente se calcula que las indemnizaciones, una vez aprobada la ley, van a bajar en un 40%, porque el cálculo de estas indemnizaciones solo se va a realizar en base al consolidado, digamos, al básico, al sueldo básico, para que se entienda. Y no se van a computar otros ítems no remunerativos, como por ejemplo el aguinaldo, los bonos, los premios, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto queda fuera, no se computa, solo se usa el salario, sin el SAC, sin todos estos índices no remunerativos, y entonces el cálculo se hace sobre una masa mucho menor. Claro, ¿sí? Entonces, esto es un problema. También la reducción de los aportes que se plantean en el marco de la ley para los aportes que realizan las patronales para los obreros, ¿no? Esto va a reducirse bastante, de manera escalonada, del 21 al 19%. Por ejemplo, durante los primeros 6 meses de la ley, los empleadores no van a pagar o no van a realizar aportes sobre los primeros 2.300 pesos del salario. El año que viene, ya en el año 2018, este monto sube a 4.300, en el 2019 a 6.300, y entonces hay una porción del salario sobre la cual no se efectúa aporte y entonces disminuye, ¿no? Hay otros puntos sumamente polémicos y netamente antisindicales. Por un lado, se plantea, al igual que ha pasado en Brasil, reducir o eliminar los aportes obligatorios que realizan las personas que trabajan a los sindicatos, lo cual desfinancia a los sindicatos. Y por otro lado, se plantea... el SUTE, digamos, por decir en la provincia de Mendoza, un sindicato, ¿no? Por ejemplo, sí, hoy estos sindicatos reciben una contribución que ronda del 2 al 4%. Bien. Y con el argumento de mejorar la competitividad de las empresas, este 2 o 4% quedaría para estas empresas, las cuales deberían disminuir sus costos. El problema es que, además de esto, se pretende eliminar sindicatos.
Ya lo dijo claramente el presidente Macri. En Argentina hay 3.263 sindicatos y solo 600 celebran paritarias o firman acuerdo de convenio colectivo de trabajo. Bueno, esto es problemático porque en realidad estos otros sindicatos están inscritos en el Ministerio de Trabajo de la Nación, representan a los obreros y si no existiesen, sin lugar a duda, se debilita la posición de los obreros con respecto a las patronales en una negociación que nunca es simétrica. Este es el principio que da forma al derecho laboral, ¿no? Claro. Existe una relación de desigualdad entre los trabajadores y los empleadores. Y el derecho laboral llega para, de alguna manera, compensar esta situación de debilidad y proteger y dar garantía a los obreros. Si se eliminan a los sindicatos, estamos en problemas. No existen países con altos índices de desarrollo en el cual no existan organizaciones sindicales con fuerza y poder para negociar frente a las grandes empresas multinacionales. Bien, Enzo, hablaste justamente de países. La semana pasada nosotros pudimos entrevistar a un politólogo de Brasil respecto a la pobreza, cómo ha crecido en los últimos tiempos en ese país y sobre todo a partir de que asume Temer y se aplica la reforma laboral en Brasil. Muchos puntos de esa reforma laboral son coincidentes con lo que se plantea hacer aquí en nuestro país. ¿Se discutió esto en el seminario? ¿Qué opinión tienen ustedes? Sí, se discutió. La verdad es que, por supuesto, Argentina no es el único país que está llevando a cabo una reforma. Exactamente. Mucho incide en la reforma argentina, por un lado, los recientes resultados electorales en las elecciones de medio término, que le dan el apoyo al presidente para avanzar en este tipo de medidas, pero también otros antecedentes en el mundo. Se calcula, y hay datos y mucho trabajo empírico duro, que demuestra que durante el periodo que va del año 2010 al 2015, 89 países sancionaron normas que de una u otra manera flexibilizan o desregulan el mercado del trabajo. Para el caso de América Latina, la referencia ineludible es Brasil. Brasil hace un año ya empezó a discutir su reforma, la aprobó en julio y aún hoy todavía no logra aplicarse porque hay muchas denuncias incluso de, por ejemplo, trabajo esclavo, se habilita el trabajo esclavo. Por ejemplo, a los obreros rurales no se les paga un salario, sino que se les habilita a los patrones a pagarle con comida o con un bono. ¿Sí? Entonces, este tipo de situaciones fueron muy objetadas en Brasil, pero Argentina está mirando esa reforma por una causa muy básica y clara. Pasa lo siguiente, si Brasil disminuye los costos del mercado laboral y sanciona esta reforma laboral que cercena derechos para aumentar la competitividad de las empresas, hay otros países que necesariamente empiezan a contagiarse porque si no su sector industrial también pierde competitividad. Ese es el argumento que ponen sobre la mesa las grandes patronales en Argentina para promover la necesidad de sancionar esta reforma. Un argumento que entendemos nosotros es falaz, puesto que no necesariamente, y de hecho todo lo contrario, la disminución de derechos laborales implica mayor crecimiento. Puede haber crecimiento económico, no así desarrollo. Esto no impacta de manera positiva en el nivel de vida de las personas. Enzo, se discutieron algunas acciones que pueden llegar a tomar los sindicatos en el seminario frente a los puntos de la reforma laboral que aplican o van directamente contra el trabajo sindical. Sí, se discutieron algunas alternativas. En realidad hay consenso en el arco sindical provincial en que el solo hecho de sentarse a negociar, como está haciendo hoy el triunvirato de la CGT, ¿no? Daer, Acuña y Schmidt, con Triaca implica una mala señal, puesto que uno se sienta, o ellos se sientan en una mesa en la cual se sabe desde el vamos que se les va a quitar algo, y muy poco lo que se les va a dar, ¿no? Entonces, creo que ha llegado el momento, y esto es lo que se concluyó, de que más allá de discutir el proyecto de la reforma, o tal vez de consensuar un nuevo proyecto, ha llegado el momento de plantear claramente una objeción. Nos comentaban algunos referentes sindicales de los principales gremios de la provincia, que se va a ver próximamente seguramente en las calles en la medida en que se acerque la fecha en que se dé tratamiento al proyecto. Muy bien. Enzo, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Sí? No, un gusto. Bueno, allí estaba Enzo completa con nosotros. Esta nota la hacíamos ayer, queríamos compartirla hoy con ustedes porque es uno de los temas que se está discutiendo en distintas provincias. Tiene que ver con la reforma laboral que ya anunció
que va a aplicar el gobierno nacional, siempre y cuando se apruebe en el Congreso de la Nación, pero está bueno ir discutiendo distintos puntos que ellos consideran, por ejemplo, afectan directamente a los sindicatos y a los gremios, puntualmente a los trabajadores, ¿no? Vamos a cambiar de tema, vamos a seguir hablando de los trabajadores en la provincia de Mendoza. ¿Será posible que los estatales cobren o no un bono, un plus a fin de año? Bueno, el gobernador de la provincia de Mendoza, a diferencia del gobierno nacional, ya dijo que sí, los empleados estatales recibirán un bono de fin de año, ahora en el último mes, en diciembre para los trabajadores estatales, a diferencia de lo que va a suceder en Casa Rosada, donde Mauricio Macri dijo no habrá plus de fin de año para los trabajadores estatales. El monto, que es lo que están esperando muchos de los trabajadores, saber de cuánto será ese plus, bueno, todavía no está definido. El lunes posiblemente el gobernador lo anuncie, lleve a la mesa de discusión la oferta de este bono que antes se la va a hacer conocer a los sindicatos, puntualmente a los dirigentes sindicales. Tienen que pensar en los empleados y no en las arcas del sindicato. La otra vez estuvieron muy agradecidos del bono de fin de año, lanzó el gobernador Cornejo en las últimas horas, esto en cuanto a lo que pretendan cobrar los sindicatos en este bono de fin de año. Piensen en los trabajadores, el año pasado estuvieron muy contentos, dijo Cornejo. Recordemos que el año pasado el bono para los estatales fue de 2.000 pesos. Momento de un nuevo corte en el canal 30 de la televisión digital abierta. Seguimos en vivo y en el próximo bloque hay más información. Ya venimos.